¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Vamos a terminar la parte de generación con motores, con generadores síncronos, hablando de dos temas que son son importantes, ¿sí? Uno es la forma en que se alimenta con corriente continua al rotor del generador para que éste pueda generar el campo magnético que interactúa con el estator para, generar la onda giratoria que ya conocemos. Y el otro tema es la instalación de generadores en paralelo con otros generadores o con la red, que normalmente se hace cuando ante una deficiencia de producción de energía eléctrica se recurre a grupos electrógenos principalmente que inyectan energía y potencia a una red de distribución de manera de satisfacer la demanda. Por tanto, el primer punto, que dice acá el subtítulo, sistemas de alimentación del rotor, son dos formas. Una es a través de anillos rosantes y la otra es a través de la denominada excitatriz. Bien, acá les dibujé esquemáticamente cómo es el sistema de alimentación a través de anillos rosantes del rotor de un generador. Acá vamos a reconocer, tenemos el generador, el estator, las tres fases U1, U2, B1, B2 y W1, W2, distribuidas cada una respecto a otra 120 grados, el rotor, el bobinado que alimenta el rotor, en este caso son dos polos solamente, y la conexión hacia afuera. Todo esto obviamente tiene un eje que está girando con el rotor. Todo este eje está girando y estos son esquemáticamente los rulemanes en algún punto de apoyo. También tenemos acá, podemos observar las escobillas giratorias, ¿sí? Y obviamente dos carbones que apoyan sobre las escobillas para hacer el contacto de manera de poder alimentar con una fuente de corriente continua. Esta puede ser una batería, un generadorcito de corriente continua, o si no, a través de un elemento estático como electrónica, yo puedo modificar la alimentación hacia estos anillos rosantes. Estos anillos rosantes, al recibir corriente continua, alimentan el rotor. Todo el sistema girando crea un campo magnético constante que hace todo después el proceso que ya nosotros lo vimos. Este es el esquema para un sistema de alimentación del rotor con anillos rosantes. Bien, este es el esquema del sistema de alimentación del rotor denominado excitatriz, ¿sí? Véanlo un momento. Ahora yo les explico de qué se trata. La excitatriz es un sistema de alimentación al rotor con corriente continua que no necesita de una fuente externa al generador. Está todo montado en el mismo conjunto. Vamos viendo cada cosa que es. Acá tenemos el generador principal con sus tres bobinas, que son muchas más obviamente. Acá para simplificarlo ponemos tres que nos generan la corriente o la tensión alterna que necesitamos. Tenemos el rotor, el eje del rotor que gira, todo este conjunto gira, y vamos viendo qué es cada una de estas cosas. Sobre el estator fijo del generador van montados los polos magnéticos de otro alternador, uno mucho más chico. ¿Para qué sirve este alternador? Este alternador me sirve para generar una corriente alterna. Esto está girando, estos son los polos magnéticos estáticos montados sobre el estator. Esto al girar me genera una corriente alterna trifásica que alimenta el rectificador trifásico. Si quieren ponemos rectificador 1. Y esta rectificación lo que me entrega va a ser la corriente continua necesaria para poder alimentar y generar el campo magnético en los polos del rotor. Ahora, ¿cómo alimento el campo magnético de este alternador? Bueno, se hace a través de una retroalimentación de
generada en forma trifásica también, pero esta vez desde el generador principal pasa por otro sistema de rectificación trifásico a través de diodos y esto me alimenta el campo magnético del alternador pequeño. Ese es el proceso de funcionamiento. Ahora ustedes dirán, cuando yo arranco la máquina, ¿qué es lo que empieza? ¿Hay algo realmente? Sí. Habíamos visto el ciclo de histéresis, ¿se acuerdan? Donde en un instante el material, cuando es virgen magnéticamente, viene así y después siempre tiene una parte remanente. Bueno, se aprovecha de esta propiedad de manera de, cuando yo impulso todo este sistema, estos poros tienen algo de remanencia magnética. Esto hace que con el transcurrir, en el arranque de la máquina, esta remanencia magnética, empiece todo este ciclo de manera de tener toda esta alimentación sin ningún tipo de fuente externa. ¿Estamos? La forma de poder modificar es a través de esta resistencia variable, donde yo voy modificando la tensión que entrego al rectificador 1, este va a ser mi rectificador 2, de manera de poder ir modificando los valores de manera de controlar la tensión en la salida del generador principal.